compañero Antonio Robledo y Mesa es licenciado en Filosofía por la UAP, maestro en Historia por el Instituto de Ciencias de la UAP, actualmente maestro de la Facultad de Filosofía y Letras. Y la compañera más joven, y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación, es la compañera Vanessa Silva. Ella forma parte de la organización Coatlicue Siempre Viva y que se han estado movilizando y luchando por impulsar iniciativas para la despenalización del aborto en Puebla. Dicha colectiva ha generado encuentros tanto locales como nacionales por la despenalización del aborto y no hace mucho, hace algunos meses, tuvieron tomado el Congreso del Estado y fueron de las organizaciones más solidarias y activas con las madres y los familiares de desaparecidos. Ahora sí le cedo la palabra al compañero Cardón. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, camarada Gerardo. Después de esta presentación queda poco por decir. El tema de este evento, de este foro, la Carta de Madrid y el rostro neofascista del PAN, es todo un conglomerado de ideas, pero que desatadas a partir de la visita de Santiago Abascal, el emisario, el dirigente de Vox en España, que pone en evidencia una estrategia de acumulación de fuerzas que trae la derecha. Pero además, también la salida que pretende darle la derecha, sobre todo la más fanática, a la crisis política en la que están metidos, al fascismo. De ahí viene. Lo que no dicen estos franquistas es que el franquismo como tal, esta representación de Santiago Abascal, es producto pues de un periodo derrotado, el de Hitler, el de Mussolini. Franco no podría haber ascendido al poder sin la aviación de Hitler y las tropas de Mussolini. Ese es el producto. Lo que están reivindicando es la idea de resucitar un cadáver, pero que a pesar de todo, con su pestilencia, sigue contaminando mucho el ambiente político mexicano. El Yunque, infiltrado en el PAN, aquí en Puebla los FUAS, o el Muro en el norte, en la Ciudad de México, son fenómenos todavía vivos, actuantes. Y hay que tener cuidado de no minimizarlos. Si bien de manera tanto sarcástica decían los camaradas del MCM que Santiago Abascal fracasó en su intento de unificar a la derecha, sí logró congregar a la izquierda para repudiarlo, algo muy complicado, unificar a la izquierda en México. Esto, para quienes venimos de una etapa de persecución, particularmente las gentes de la izquierda marxista, que nos vimos confrontados en los 60, 70, todavía en los 80, con esa derecha fanática que al grito de Cristo Rey soltaba balazos, en contra del movimiento campesino, en contra del movimiento popular, acá en el Carolino, en la Casa del Pueblo. Bueno, es preocupante porque sabemos que tras de eso se ocultan los mismos personajes. Quien fue presidente municipal acá en Puebla, Paredes, se confesó como miembro del Yunque. Dice, yo estuve en el Yunque. Todos lo sabíamos, pero decir eso pues implicaría que se estuviera entregando ante las autoridades penales, ¿sí? Porque han hecho una cantidad de atrocidades terribles. Enseguida, Antonio Robledo y Mesa, profesor, particularmente con Antonio, la disección más o menos general, no tendríamos tiempo para hacerlo a detalle, de la derecha
presente en el estado de Puebla y en México, el yunque, muy en particular. Es un tema que él ha tratado, que se ha involucrado y que ahora sale con esta coyuntura, pero además tratando de recuperar un proyecto que se veía prácticamente desaparecido del escenario. Pedirle su valoración a José Antonio. Doctor, si nos haces favor. Mi mirada va a ser más íntima de este asunto. Y les voy a decir por qué. Cuando salí de la primaria, tuve la oportunidad, por decisión propia y familiar, entrar a un seminario. Hice mis estudios secundaria en el seminario palafoxiano, cuando el arzobispo era Octaviano Márquez y Toriz, que es un personaje importante en esta historia. No voy a dar detalles, la cuestión es que no me aguantaron más que en la secundaria, y personalmente don Octaviano Márquez y Toriz tuvo a bien de ofrecerme una alternativa. O te sales o te sacamos. Entonces, como pueden ustedes adivinar, opté por salirme antes de que me sacaran, pero él me lo ofreció, porque yo insistía en continuar estudiando en el seminario. Y durante estos 3 años tuve la oportunidad de incluso platicar con él, de conocerlo en otro ambiente. Yo era un niño, él ya era un arzobispo, y finalmente no tuvo otra opción más que ofrecerme la alternativa que les he dado. Para entrar a la preparatoria, pues tenía problemas. Yo siempre he tenido problemas disciplinarios, ¿no? O sea, soy muy cercano a una postura anárquica que de otro tipo, ¿no? Y mis padres, pensando en que mi condición era esta, me sugirieron que entrara a un colegio, a una preparatoria que no fuera de la UAP. No, a la UAP no, escoge cualquier otro. Y pues finalmente ni siquiera pude escogerlo. Cuando me avisaron que ya estaba inscrito en el Colegio Benavente, que es también una institución clave en este desarrollo de la institución que nos ha convocado, que es el Yunque, que son los FUAS. Les voy a decir a quién tuve de compañeros, bueno, algunos, de salón. La preparatoria era especializada y yo estaba en la preparatoria orientada hacia arquitectura e ingeniería civil. Por ejemplo, en mi salón estaba Paredes, que fue el alcalde, ¿no?, de Puebla. Sí. También fue mi compañero Hinojosa, el segundo, pues, alcalde panista en la ciudad. Mi compañero también fue Jorge Espina Reyes, que llegó a ser director de la Concanaco, y es un miembro del Yunque y de los FUAS, muy influyente en el campo empresarial. Bueno, esto solo para mencionar algunos. Fui invitado varias veces a participar en algunas actividades, pero yo creo que renunciaron a seguirme invitando por esta actitud que yo tenía con respecto a la vida. Todo me valía gorro. Entonces, disciplina en lo absoluto y, en fin, pero los traté bien. Nos divertíamos juntos. Cuando terminamos la preparatoria, pues yo
ingresé a Ingeniería Civil. Paredes se fue a Arquitectura. Jorge Espina Reyes fue mi compañero en Ingeniería Civil. Hinojosa, le perdí la pista, no sé qué hizo durante la licenciatura. Y en 1973 había un enfrentamiento, bueno, ya había comenzado desde antes, pero en 1973 me tocó, digamos, un enfrentamiento muy fuerte entre FUAS y carolinos. Yo estaba en Ingeniería Civil y un día les dije a dos de mis compañeros que había que definir nuestra postura y convocamos a una asamblea. La idea era, pues, darles un parón a los FUAS. Muchos de ellos, como ustedes ya se los dije, eran mis amigos. Entonces, tuvimos la oportunidad en esta asamblea de confrontar nuestros puntos de vista. Llegó un momento en el que los que asistieron a la asamblea empezaron a tomar partido por lo que estaba planteando, porque fui el orador principal. Convoqué y bueno, como nadie se animaba, me tuve que aventar como orador. Y estando en estos son detalles que no han aparecido en los documentos. Llegan los porros de derecho, pues tratando de sacarnos. Y pues a mí de ponerme quieto, ¿no? Tenía yo una estatura pequeña, como siempre, y pesaba pocos kilos. Entonces, pues ya dispuesto a lo que viniera, continué hablando, viendo que los porros se acercaban. De pronto alguien me tomó del cuello de la camisa y me dio un jalón y me mandó hasta atrás de un grupo de compañeros que salieron pues para enfrentar a los porros. Y toda la asamblea, ¿sí?, se les puso en contra. Y empezaron a gritar, fuera FUAS de la UAP, fuera FUAS de la UAP. Y era tal el estruendo y los gritos que los FUAS y los porros de derecho se salieron del lugar, del auditorio de Ingeniería Civil, se formaron en el estacionamiento y se dirigieron a Arquitectura. En Arquitectura se integró todo el grupo de Paredes, salieron, recorrieron la periferia de Ciudad Universitaria, fueron a derecho, ahí se les sumaron más, caminaron hacia el centro, y lo importante de todo esto es que en el centro de la ciudad declararon su salida de la UAP y la fundación de una nueva universidad en 1973. Entonces, digamos que este detalle se tuvo su génesis en el auditorio de Ingeniería Civil de la UAP, donde la asamblea, ¿sí?, los que estaban ahí los corrieron, salieron, hicieron su marcha y llegando al centro, Paredes, era el líder, declaró que ya no más la UAP y que para ello iban a fundar una nueva universidad, lo que hoy es la UPAEP, 1973. Mi participación con estos detalles quiere centrarse entonces en algo que está implícito en la imagen de la convocatoria. El foro lleva por nombre, este foro en el que estamos participando, la Carta de Madrid y el rostro neofascista del PAN. Aparece la imagen de Santiago Abascal, presidente de Vox, los logos del Yunque, el PAN y Vox, que son los entes a relacionar. También aparecen los logos de las organizaciones convocantes, el del Colectivo Ambiental Diente de León, Diálogos desde la Izquierda y el Movimiento Comunista Mexicano.
En su conjunto, esta imagen es muy compleja y yo creo que pasados los años, muchos se preguntarán, bueno, estos 6 logos, ¿cómo los podemos relacionar? Es muy interesante. Y inmediatamente yo podría decir que muchos llamarán la atención de que se estaba convocando un diálogo para desentrañar pues algunos asuntos que tienen que ver con los entes que ya mencioné, deben ser analizados, ¿no? El Yunque, el PAN y Vox. Me he detenido en algunas etapas de mi vida a tratar de recuperar mi experiencia en torno a estas personas que eran mis amigos y creo que nunca han dejado de ser mis amigos porque nunca, ya no los he visto, pero nunca nos declaramos enemigos mutuos, ¿no? Y mi mirada entonces de esta participación la voy a fijar teniendo como cotas 2 años, 1953, que es el año de llegada a Puebla de un sacerdote jesuita, Manuel Figueroa Luna, miembro de los Tecos, y quien es el que en Puebla va a fundar el Yunque. Y el otro extremo es el 2021, que es la visita de Santiago Abascal al Senado, invitado por los senadores panistas. Un total de 68 años. Distinguiré rápidamente 2 etapas, que son las que aquí en este momento quiero llamar la atención. De 1953, donde ya dije cuáles son las características, y al año 2000, la llegada del PAN a la presidencia de la República. Yo caracterizaría esta etapa como una etapa de lucha política e ideológica del Yunque. Uno de los personajes más importantes, porque participó activamente, pero también a lo largo de su participación reflexionaba lo que estaba pasando y escribía. Bueno, al principio él no escribía, pero después ya empezó a escribir, don Manuel Díaz Cid, quien fue uno de los primeros en haber sido integrante del Yunque. Y dice cuál fue la razón, y esto yo creo que es muy importante. Dice, el Yunque era una asociación que buscaba instaurar el reino de Dios en la tierra y evangelizar las instituciones públicas mediante la infiltración de todos sus miembros en las más altas esferas del poder político. Y señalaba en el año 2000 don Manuel que ya se había separado del Yunque, ya estaba cansado. Pero sigue revelando cosas interesantes. Dice que en abril de 1955, el Yunque tenía una visión pesimista y que ese fue uno de sus principales errores. Y era pensar que había una conspiración mundial contra el cristianismo, que pensaba que los comunistas y capitalistas, sus aparentes adversarios, estaban dominados por el mismo grupo de judíos y masones, y que por lo tanto no veían salida al problema. Pero pasado el tiempo, don Manuel dice públicamente, de esta visión afortunadamente me liberé hace ya un buen número de años. En estas revelaciones habla del año de 1961 y habla en el sentido de que la autonomía universitaria de la Universidad Autónoma de Puebla había sido
asaltada por, pues, los revolucionarios. Ese es el nombre que les da. Y que a pesar de que ellos habían sido los que habían promocionado la autonomía y logrado la misma, en esta lucha por la institución, el secretario de Gobernación en ese entonces les dio casi propiedad de la UAP, eso dice don Manuel. El secretario de Gobernación en ese entonces, don Gustavo Díaz Ordaz, ¿sí?, les diera reconocimiento a pesar de que se había violado la ley. Voy rápidamente a la segunda etapa, que va del 2000 al 2021. Yo la caracterizaría como la burocratización del PAN, pero también la crítica interna del Yunque. Durante la primera etapa se dará la conversión de los yunquistas del PRI al PAN. Don Manuel informa que todos los yunquistas estaban integrados al PRI, pero que ya no estaban satisfechos con él y migraron hacia el PAN. Y además se dieron a la tarea de conquistar las organizaciones empresariales. En 1988 aparece por primera vez dentro de sus banderas la lucha contra el aborto. Esto es muy importante y qué bueno que tenemos aquí a alguien que puede profundizar más sobre esto. Pero quiero señalar algo que puede interesar, es muy interesante. Todavía hay que, digamos, ordeñar de significado lo que voy a decir. Fíjense, el 1 de septiembre de 2003, el día del tercer informe de Fox, ¿sí?, don Manuel Díaz Cid, este yunquista FUA relevante, empieza a hablar y dar detalles del yunque y adopta un talante crítico. Dice, entre otras cosas, hace 50 años, cuando entré al yunque, era de ultraderecha. Éramos exclusivos y excluyentes. Hoy, está hablando en 2003, hoy me desdigo. Así lo decía don Manuel a su auditorio de la UPAEP. Sí, pues sí, que manecas gachos, pero luego ahorita compré. ¿Perdón? No, una interrupción. Adelante, por favor. Bueno, ahí por la mañana del 1 de septiembre de 2003, entonces tenemos a don Manuel adoptando un talante crítico frente a la organización a la que todavía pertenecía. Lo importante es que esta organización había conservado la secrecía y don Manuel es el primero en hablar. Por supuesto que esto le acarreó problemas. Una persona lo encuentra en el supermercado, él iba con su esposa y lo agrede y entre otras cosas le grita que es un traidor. Este personaje que lo insulta y le llama traidor, pues corre y se pierde ahí entre los demás, ¿no? Aparece esto interesante porque 2003 al 2021, en el tercer informe, vean, terceros informes de AMLO, pues al día siguiente del informe es cuando los senadores panistas invitan a Abascal al Senado y se manifiesta esta alianza de el PAN con Vox. 6 días después,
el 7 de septiembre, Luis Paredes Moctezuma también empieza a hablar. Bueno, él ya antes había dado algunas declaraciones que debo confesarles, a mí me sorprendían, porque Luis Paredes era de los más significativos miembros del FUA y del Yunque. Yo podría calificarlo como ultrafanático. Y de pronto empieza a hacer algunas declaraciones, pero el 7 de septiembre, en esta entrevista que le hacen los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez, ¿qué es lo que, entre otras cosas, afirma? Fíjense. Dice, el Yunque y sus integrantes ya no son lo que fuimos. Éramos yunquistas que queríamos cambiar el mundo. Pero desde la llegada de Vicente Fox y luego con Felipe Calderón, el PAN, los yunquistas en el PAN, pues simplemente vieron estas instituciones como una agencia de colocaciones. Y cito, igualita al PRI, pero más pendejos. ¿Qué es lo que ahora se exige de yunquistas y panistas? Dice Paredes. Obedecer. Nadie puede conservarse dentro si no obedece ciegamente. Dice, y se han olvidado de los más competentes. Dice, lo más interesante de lo que está pasando es que en la organización se perdió en la lucha por puestos burocráticos y no por una verdadera lucha por el poder. La inmensa mayoría de los militantes de la organización y desde luego sus jefes piensan que sobarse el trasero en una curul es estar en el poder. Pero ciertamente un diputado o un senador no tiene prácticamente ningún poder. El alcalde, estoy citando a Paredes, dice, el alcalde de San Juanito, Chipitongo, tiene más poder que un diputado. Están peleando normalmente por las plurinominales, no veo una clara vocación de poder, e insisto en lo que digo en mi libro, Los secretos del Yunque, la organización no ha tenido una respuesta que la historia le exigía. Entonces, esta visión que he planteado, esta lectura, pues nos revela a una organización o un par de organizaciones, instituciones, un partido político, el PAN, una organización de ultraderecha que es el Yunque, que son extraordinariamente más complejas de lo que a veces otras miradas han encontrado. Hay posturas críticas al interior, hay rompimientos, se habla de 2 o 3 yunques. Faltaría aquí, obviamente, tratar de establecer las relaciones internacionales. Vox es una solamente de ellos, pero en el libro de Paredes se revelan, y él mismo lo ha dicho, cuán complejas son las relaciones con otras organizaciones a lo largo y ancho del Atlántico. Es impresionante lo que él menciona, son los contactos del Yunque con organizaciones de derecha y ultraderecha en el mundo. Pues esta sería mi primera participación, una mirada más íntima y por mi propia experiencia en este asunto sobre estas 3 entidades que son el Yunque, el PAN y de Vox. No puedo decir nada porque la verdad no conozco nada de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, camarada Toño.